¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Aquí estamos con Cookie Run Tower, gentita bella. Y pues bueno, les traemos un videito más que todo para que ustedes puedan pasar, gentita bella, el evento de emboscada de campeones, gente. Pues prácticamente este evento, gente, es un poquito complicado de superar, más que todo para llegar al récord de 60 millones en adelante. Pues muchos saben que necesitas ese récord para poder reclamar las máximas recompensas que te ofrece este evento, hasta el icono que te da por vencer o conseguir este récord, que es los 60 millones, ¿no? Ahora, más que todo les voy a dar recomendaciones, porque tú si puedes pasar la emboscada, o en este caso la de campeones, si la puedes pasar siendo free to play, pero necesitas más que todo ponerte en la situación en la que te encuentras actualmente, ¿ok? Siendo free to play es muy complicado maxear un personaje. Cuando es de los nuevos, muy complicado. Tengan en cuenta que ahorita, hasta que salió la galleta zarzamora, pues el top, ahorita el meta es jugar full oscuridad, ¿no? Por el tema de que la nueva galleta zarzamora aplica debuff al enemigo, que hace que el boss sea más vulnerable al tipo oscuridad. Y pues con galleta alquimista se amplifica mucho más eso. Y pues Coli Rábano, gente, es el mayor DPS que hay en el juego. O sea, es una bestialidad del team meta que hay de oscuridad. Pero necesita ciertas cosas para llegar a ese tipo de daño, o por lo menos alcanzar los 60 millones. Y yo lo conseguí, gente. Y pues de alguna manera esto les va a servir a muchas personas de lo que queda de tiempo para que ustedes se pongan en situación, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para conseguir este récord? Uno es que tenemos que tomar en cuenta los roles que hay dentro del juego. Tenemos los DPS, o los personajes que hacen daño por segundo. Prácticamente son todos los que sean tipo corte luchador. Tipo corte luchador puede ser, por ejemplo, Coli Rábano no es corte. Él es luchador y magia, pero es el mayor DPS de oscuridad. Prácticamente todos los que sean luchadores son personajes o galletas que hacen mucho daño, ¿ok? Para tenemos pues soda cremosa tipo agua, full daño. Tenemos por acá a piel de limón, full daño. Tenemos a centeno, mucho daño. Coli Rábano, mucho daño. Este personaje que no me ha salido, que chile picante, puro daño. Prácticamente son personajes que son DPS, los personajes que hacen mayor daño del juego, ¿ok? Tú puedes ser de estos personajes, claro que sí, no hay problema. El tema es que necesitas tener estadísticas base para poder llevar este personaje. No solo basta tener el personaje a 5 estrellas y tener el artefacto a 5 estrellas, porque esto influye muchísimo, ¿ok? Ahora hay que tomar en cuenta de que esto gira en torno a la suerte, qué personajes te salga y eso. Pero si tú tienes la suerte de que tienes un Coli Rábano, que pues es el mejor meta que hay ahora, o piel de limón, que esos son los personajes que pueden ser récord, o chile picante, pues lo importante es que tengas el personaje a 5 estrellas y el artefacto a 5 estrellas, porque si no, no vas a poder alcanzar ese tipo de récords. Se te va a dificultar un poco. Ahora, una vez teniendo ya el personaje 5 estrellas y artefacto 5 estrellas, yo sé que muchos sí tienen esa suerte de conseguirlo. Ese es en el caso de que tú tengas un DPS, ¿vale? Ahora, una vez tengas esto, pues el equipamiento que estamos viendo a continuación. Si tú tienes el arma del personaje, es muy bueno, porque además de tener el personaje con la arma, tienes el daño total, que esto incrementa mucho el daño que puede hacer la galleta hacia los enemigos. Y pues, gente, a este tipo de personajes DPS les vamos a equipar mucho daño crítico y porcentaje crítico. El atributo más importante es el porcentaje crítico, ¿ok? ¿Vale? Entonces aquí pueden ver que tengo 2 porcentajes críticos. Por acá daño crítico y por acá porcentaje crítico. Si te salen super épicos, mucho mejor, porque eso te da mucha amplificación de daño crítico. Y por acá vemos que aún así, teniendo ese porcentaje crítico, no llego al nivel o porcentaje crítico recomendado. Lo que se recomienda es que las galletas de DPS, estamos hablando de todos los tipos de DPS que haya, tienes que tener el porcentaje crítico arriba del 80%. Si lo tienes debajo del 80%, créeme que no vas a poder llegar a esos 60 millones. Se te va a dificultar mucho. Entonces, una recomendación eso. Adicional a eso, también tienes que estar cerca de los 2000 de daño. Por ejemplo, la galleta, la que tengo ahorita es 1660, lo tengo así, y con 68% de daño. Prácticamente esta galleta para los eventos de incursiones para marcar récord no es la recomendable y no le iría tan bien.
A menos de que mejorara y sacara otra copia, porque tú teniendo el artefacto a 5 estrellas te sube el daño total también. Y eso es importante, entonces gira en torno a esto, ¿ok? Concentrarse en mucho porcentaje crítico, daño crítico y ataque. Eso es lo que les va a ayudar muchísimo a marcar los récords. Les doy un consejo, si van a ir el team o equipo oscuridad, Coli Rábano es el mejor. Chocolate negro no le va tan bien porque el tema de crítico solo aplica para ciertas habilidades que tiene y pues de alguna manera no es el mejor porque se tarda un poco con la movilidad y ese tipo de cosas. En cambio Coli Rábano, como es a distancia, se posiciona mejor, tiene mejores habilidades contra el boss y pues favorece de diferentes maneras, ¿no? Entonces Coli Rábano es el mejor, ¿ok? Ahora les doy una pequeña recomendación prácticamente para que ustedes puedan buscar equipos, porque esto es muy difícil. Si tú buscas acá en la incursión, luego continuamos con los demás roles del juego, ¿ok? Si tú entras aquí, quieres jugar y tratar de que con la suerte te trate de emparejar con jugadores que tengan, según entre comillas, similar poder, que al final siempre te va a tocar jugadores random y nunca vas a llegar al top o al récord, pues te recomiendo que vayas al grupo de Discord oficial del juego. Listo, gente, una vez ustedes estén en el grupo de Discord oficial del juego, pues prácticamente van a ir a Champions Raid, ¿ok? Aquí es la emboscada de campeones y aquí hay varias personas que están reclutando jugadores, ¿vale? Por ejemplo, aquí miren este Coli Rábano que tiene 63.000 de daño, que lo óptimo es que tú tengas arriba de 60.000 de daño. Por ejemplo, este jugador tiene 1700 de daño. No es tan óptimo para marcar récords, pero el porcentaje que tiene es bueno. Tiene la carta y todo, ¿ok? Solo le hace falta un poco más de daño, pero por lo demás, gente, está bien. Con este personaje ya se podría estar marcando récord. Es recomendable tener personajes así. Y hay muchos que ponen sus perfiles así para tratar de buscar récord y ese tipo de cosas, ¿no? Que aquí lo pueden ir viendo. A partir de este punto vamos con los personajes o el rol de apoyo, ¿ok? Por ahora tenemos dos con la nueva galleta que sacaron de tipo oscuridad. El que sí es valioso, gente, y pues algunos puede que tengan suerte y ya lo tengan 4 estrellas, es Galleta Rockero, gente. Este es el mejor apoyo que hay dentro del juego porque da mucha amplificación. Más que todo se lo usa por su ultimate, ¿okay? Esto que crea una zona y que aumenta el ataque a través de la apasionante actuación de Rock. O sea, crea un radio donde en ese radio, pues todos los que estén en ese radio les aumenta el ataque. Si quieres ver cuánto ataque da, pues lo vas acá y aquí te dice ataque más 50%. Y pues te da muy buenos buffos. Prácticamente es el mejor apoyo que hay en el juego para cualquier team, sea team agua, team tierra, team oscuridad, team fuego. Para todo sirve el rockero. Pero necesitan sí o sí tener la arma de él, porque la arma de este personaje te da amplificación de buff. Y ya vamos a las estadísticas de qué es lo que nos conviene en rockero subir, ¿ok? Por acá si nos vamos a enciclopedia vamos a ver la arma de rockero. La arma de rockero te da, por usarlo en el personaje, más amplificación de buff 16% y en la mejora máxima es 24%. Esto, gente, se nota muchísimo. Entonces, pues depende de ustedes, ¿no? Lo que nosotros buscamos aquí es amplificación de buff, ¿ok? Si nosotros entramos, pues miren, yo no lo tengo con la mejora que debería ser porque este tiene debuff. Ya les voy a explicar para qué sirve este debuff en otras galletas. Pero lo que nosotros tenemos que buscar es buff, ¿ok? Si nosotros entramos a los potenciales, vamos a ver que en estos equipamientos nos puede salir buff y debuff. Ya vamos a ver el tema del debuff. Pero lo que nosotros buscamos es más que todo aplicar buff a la galleta rockero, ¿ok? ¿Qué tanto de buff debe tener galleta rockero? Si nos vamos a las estadísticas, tenemos que tener amplificación de buff arriba del 80% para que sea una galleta estable y que te puedan reclutar en el Discord oficial del juego que les mencioné. Si no tienes ese requerimiento, muy difícil te busquen, porque es lo óptimo para que busquen el récord mucho más fácil, no se les complique mucho, ¿vale? Ahora, en el tema del equipamiento que tiene el personaje, pues sí deben aplicarse es que dice amplificación de buff. Este equipamiento que es el tema de la chaquetita, podríamos decir, si les recomiendo ponerlo un super épico, ¿ok? Porque un super épico por ahora, aunque sea super épico o épico, no hay uno que te dé amplificación de buff. Creo que más adelante tal vez habría algo. Pero ¿por qué super épico? Porque el super épico te permite poner 2 efectos en el potencial. En cambio, uno normal solo te permite poner 1. Entonces se recomienda poner un super épico ahí para que con la suerte te salga
amplificación de buff en los dos. Si nosotros vamos a los que han hecho récords aquí, pues prácticamente van a notar que Rockero pues tiene, miren, la arma única, tiene este que te da amplificación de buff. Otra cosa que me olvidaba, amplificación de buff solo se puede poner a la chaquetita y a los pantalones, no se puede poner en los demás, ¿ok? Como potencial. Mira, estos jugadores tienen mucha suerte porque buscar esta amplificación de buff que sea súper épico es muy complicada. Y si logras tener más del 80%, pues este jugador tiene más de 80% de buff. Y si tienes eso, pues te van a buscar mucho. Y prácticamente vas a estar tranquilamente participando en todos los eventos que haya dentro del juego. Diría que si tienes galleta rockero 4 estrellas y amplificación de buff a 80% superior, cualquier equipo te va a reclutar. Y es cuestión ya de que tomen práctica para que puedan superarlo, ¿vale? Entonces, para que lo pillen el mejor support que hay dentro del juego. También tenemos a Zarzamora, ¿ok? Lo que pasa es que Zarzamora también es apoyo. Solo que es tipo oscuridad. Y no me ha salido todavía. La tenemos acá. Gente, Zarzamora es casi un marcador. Ya vamos a ver, el siguiente rol es el tipo marcador. Ok. Ahorita estamos viendo los de apoyo. Pues los de apoyo son para amplificar al equipo y todo eso. Zarzamora es muy buena, da mucha curación al equipo de oscuridad. Y adicional a eso, casi es un marcador, ¿ok? Solo que no sé por qué no lo ponen marcador, ya que su ultimate gira en torno a curar mucho y pues hace que el enemigo tenga resistencia a la oscuridad menos 2%. Hace que sea más vulnerable al daño o tipo oscuridad. Esto con la galleta alquimista pues son muy buenas, ¿ok? Ya les voy a especificar por qué se llaman marcadores, ¿no? O targets. Estos son supports o apoyo. Bueno, pero en este caso esta personaje no tiene la etiqueta de marcador, solo tiene de apoyo, pero debería tenerlo porque tiene este debuff que aplica a muchos, ¿ok? Ahora, vamos a los que son marcadores, ¿no? Ya vimos DPS es mucho daño, supports, y ahora tenemos los targets o marcadores. Los marcadores, pues en su descripción van a verlo. Luchador, tiro, por ejemplo, es este. Y por acá, miren, marcador, golpe. Por acá vamos a ver marcador, magia. Este tipo de personajes que tienen marcador, gente. Déjame ver, este no es marcador. Miren, marcador, golpe. Marcador, tiro. Todos los personajes que tengan el target o marcador, pues prácticamente son los que sí o sí en todos los eventos van a participar. Y creo que la gran mayoría de personajes pueden sacarlo. Yo cuando marqué el récord de los 60 millones lo saqué con el maguito, ¿okay? Con el mago, porque el mago es marcador. Y pues de alguna manera a muchos jugadores les puede salir antes de tiempo los personajes normalitos. Que puede ser, por ejemplo, si tú quieres ir con el Team Oscuridad. Muchos buscan alquimista. ¿Okay? Muchos buscan alquimista. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en los personajes de oscuridad? Bueno, no, más que todo no de oscuridad. Los que son marcadores, sea de cualquier tipo, es que lleves el equipo de fantasma. ¿Ok? Es este. Aquí para aquí. Aquí está. Y por acá. Gente, necesitamos llevarle el equipo de fantasma completo. Tenemos que llevarle la carta gentita, que es la del alquimista, porque esto hace que el enemigo tenga reducción de resistencia al elemento de la galleta equipada. Esto quiere decir que el enemigo va a ser vulnerable al tipo oscuridad. Si este artefacto le equipas al tipo, no sé, agua, va a ser más vulnerable al agua. Si le equipas al tipo tierra, va a ser más vulnerable al tipo tierra. Es versátil utilizar esta carta. Entonces es lo que buscamos. Adicional a eso, cuando ya tienes todo esto, esta carta la puedes equipar a muchos personajes. Una vez teniendo el equipo de fantasma, ¿por qué razón? Porque teniendo los tres conjuntos, a los enemigos cercanos les vas a reducir 20% de la defensa durante 5 segundos al utilizar una habilidad especial, y adicional te va a dar ataque 30%. Más que todo se utiliza por esto, que reduces el porcentaje de la defensa del enemigo. Por eso se utiliza este equipamiento. Y por último, lo que vamos a buscar en la chaquetita y en los pantalones ya no es buff, es debuff, porque el efecto de los marcadores es negativo y los debuff pues se traducen en efectos negativos. Entonces lo que vamos a buscar es que la amplificación o reducción de resistencia al enemigo pues se aumente con esto. Okay. Bueno, no es como decir que se aumente, sino que reduzcas esa resistencia más tiempo al enemigo, que sea más vulnerable a este tipo de amplificación. ¿Ok?
Ahora, ¿qué tan bueno o qué tanto nosotros necesitamos tener esta amplificación de debuff? Por lo menos tienen que estar arriba o igual al 40%. Si no tienes el 40% de amplificación de debuff, créeme que es muy difícil de que logres el récord. Importantísimo. Yo para lograr el récord llegué y subí mi maguito y le coloqué el equipo de fantasma y la cartita del alquimista. Fui al evento y logramos marcar el récord, porque el maguito es con el tipo luz. Tú puedes ir con el tipo luz, con cualquier tipo que hay actualmente del juego, pero necesitas, si es que tú tuvieras estos marcadores, pues tener ese debuff, ¿vale? Ahora, en el tema de la galletita de zarzamora, gente, como les dije, debería tener un tipo marcador también, porque esta galletita también tiene pues habilidades que le amplifican el debuff, ¿vale? ¿Por qué razón? Si tú le sacas el equipamiento que tiene esta galletita, que es este gentita que muchos saben, por ejemplo, vamos, la arma. La arma te da debuff, ¿okay? Ya es 16% de debuff. Si vamos a la cabecita, mira, aquí tenemos esta cabecita, amplificación de debuff. Si vamos al torso, ataque, aquí no te da debuff. Y por acá, vamos a esto, te da curación, porque la galleta es súper y cura bastante. Pero si tienes el conjunto entero, dice que los golpes exitosos con la habilidad especial concede a los aliados cercanos 20% de daño del tipo oscuridad durante 5 segundos. Ataque tipo oscuridad. Imagínate, es para el team oscuro. Cuando salió esta galleta, pues muchos están rompiendo mucho récord en el juego. O sea, ahorita están arriba y llegando algunos hasta 100 millones de daño. Me imagino que ya llegarían pronto, pero el tema es que lleguen a esto, gentito, ¿ok? Una vez hayas buscado eso, pues perfecto. Vas, le sacas el equipamiento. Por ejemplo, si vemos a los tops del juego, vamos para acá. Y los tops del juego, por ejemplo, la zarzamora, le llevan este equipamiento. Mira, amplificación de debuff y amplificación de debuff. Por ejemplo, este tipo de galleta fácil tiene más de 90% de debuff. Entre más debuff tenga el personaje, es mucho mejor para las excursiones y te van a llamar a ti. O sea, es tema de suerte, ¿no? Ahora, conseguir un personaje u otro es complicadito. Yo por ahora, si tú fueras con el tipo oscuridad, alquimista sería la mejor opción para que ustedes suban. O si tienes el rockero, mucho mejor. O sea, creo que son los personajes que son más fáciles de conseguir por tema de suerte, ¿no? Si vas con el tipo luz, el maguito, un target. Si vas con el tipo fuego, pues puedes llevar a la... Me olvidé este nombre de esta personaje, a la galletita. Es esta galletita, gente, que es trivial picante. A muchos les puede salir. O si vas con el team agua, puedes llevar la galleta chicle, que es muy buena. Si vas con el tema de tierra, gente, pues tierra no se ve en los tops, lastimosamente. Hay un target que es este, gente, que es marcador tipo tierra, pero no es el mejor. Lastimosamente no es el mejor. Y el que irá acompañado con ese sería, pues, gente... Este personaje que es el que hace full daño. Pero no van a ver tipo tierra en los eventos por ahora. Entonces, hasta que tal vez salga un personaje cheto o algo así. Por ahora el Team Oscuridad está dominando. Yo les diría, gente, mucha suerte. Traten de estar ahí a tope con los eventos. Todavía hay tiempo. Si tienes chance, comparte este video para que muchas personas se enteren. Y pues nos veríamos en un próximo videito, gentita. Próximamente estaría haciendo, gente, tal vez transmisiones en vivo por aquí en YouTube para ayudar a otros a conseguir récords dentro de los eventos, porque me imagino que hay muchos que necesitan tal vez conocimiento y pues en el tema de tratar de conseguir esto, pero bueno, es cuestión nada más de organizarnos bien y le damos a tope. Nos vemos en un próximo videito. Cuídense mucho. Bye bye.